Carlos Minami, que nos conocemos desde hace algunos años, y Manuel Antonio Garretón, con el que hemos estado en algunos foros en varias instancias académicas a lo largo de muchas décadas. Vamos a hablar ahora sobre en todo este seminario sobre nuestro proceso constituyente, sobre la Constitución de 1980 y sus circunstancias históricas. Yo no voy a hacer una historia así en el sentido más lato de la palabra, sino que me voy a referir fundamentalmente a algunos hitos y algunos problemas en torno a ella. En primer lugar, algo que yo insisto mucho, pero siento que soy como solitario en eso, de que hay un tema cultural con las constituciones en América Latina. Son sociedades de un seguimiento incompleto en las constituciones, pero pletórico de constitución y de referencias constitucionales. Según mis contabilidades, la nuestra, que se va a comenzar a trabajar en un futuro después de las elecciones, va a ser la número 253 de la historia latinoamericana desde 1810. Creo que aquí tenemos un problema sustancial ya en este hecho. Algo sucede. En algunos casos han sido crisis. Los cambios constitucionales casi siempre han estado relacionados por crisis, siempre me dicen eso. Bueno, pero entonces vamos a tener que tener crisis seguidas, es bueno tenerlas. Son pocas circunstancias donde no ha habido crisis. En la historia latinoamericana, algunas de estas constituciones que he nombrado es la misma, que llega un nuevo caudillo, le pone una nueva introducción y firma con su nombre y queda así también. Es cierto que no todas han significado cambios drásticos. Pero aquí también, insisto, hay un tema importante de una sociedad política que en 200 años no ha constituido repúblicas como debería haber sido, como se debería haber esperado de estas sociedades. Y esto está reflejado en el alto número de constituciones que se hacen, rehacen, se crean, se recrean. Aunque yo creo que aquí hay un tema grande. Yo diría un primer punto que yo quisiera tener como expresar una conciencia autocrítica de la historia política constitucional de América Latina. Creo que en talante la sociedad somos una civilización importante, teniendo por talante cierto sentido del gozo, del placer, de lo trágico de la vida, una cierta combinación. Esto es muy subjetivo como latinoamericano naturalmente, pero creo que está este tema. Pero en el talento político hemos sido incompleto. Hay otras regiones del mundo, lo sé y lo tengo muy claro como profesor de historia contemporánea, que están en una condición mucho más paupérrima que nosotros. Pero debería aquí haber habido más. Ese es un punto inicial. El segundo punto es que la historia político-constitucional de Chile no ha sido una historia no democrática como se ha dicho, sino que remedó de la manera incompleta a lo latinoamericano, pero remedó, imitó y fue como la estela, pero una estela cercana, a remolque cercano del desarrollo constitucional moderno y de la democracia moderna. El periodo portaliano, inmediatamente post-portaliano, yo lo llamo protodemocracia. No es democracia, pero es una primera fase que se dio en muchas partes de esa forma. Y todo el desarrollo posterior en las formas político-constitucionales no ha sido muy diferente de lo que aceptamos como sociedades latinoamericanas. Pero con las crisis, es cierto que Chile en algunos sentidos ha tenido más orden institucional que otros países latinoamericanos, pero cada alarmantes 40 años en una extraña secuencia, aproximada por supuesto, ahí tiene algo de metáfora, han habido crisis, algunas más graves que otras, y han habido quiebres. Largo de discutir sobre ese tema. Carlos Minami cita mi último libro en donde trato mucho ese tema de la crisis en Chile, pero que también qué es y qué se puede pedir de una democracia. Pero no ha sido una sociedad no democrática.
La democracia es un fenómeno político, no es un fenómeno que nazca de lo social económico, pero si no va acompañado de los procesos sociales y económicos en contigüidad, esa es mi tesis, tienen que ser contiguos, no creados por la política, pero tienen que ser continuos, la democracia va a ser más débil que lo que se supone. Han habido sociedades, procesos democráticos acompañados de esto y han tenido crisis iguales. O sea, en la sociedad humana no se pueden establecer reglas absolutas. Pero yo creo que ese ha sido el tema central de Chile. Como leía hace más de 40 años un sociólogo, cuyo nombre me avergüenzo decir que olvidé, dice, en Chile la institucionalización precedió a la movilización, una frase que me gusta mucho, porque dentro de lo discutible tiene la frase tipo fórmula, creo que esta encaja y define mejor un poco un rasgo central de la sociedad chilena en relación a otros países latinoamericanos. O sea, que las constituciones fueron, digamos, que fueron un poco democráticas en su establecimiento. El desarrollo constitucional, pero no fue diferente al desarrollo institucional, muy diferente al desarrollo constitucional moderno, con alguna diferencia con algunos países fundamentalmente europeos, o el caso norteamericano, que nace con una deliberación con representante elegido, como se elegía en la época, naturalmente. Incluso la Constitución de 1925 fue una discusión muy grande, y al igual que la de 1833, se entendía básicamente como una reforma de lo anterior, una reforma con un antecedente, con acento importante, y legitimada y aceptada después, en general, por las fuerzas políticas. Solo en la década de los 50 comenzó muy latinoamericanamente esta discusión sobre los problemas constitucionales, con tres acentos casi idénticos. Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei criticaban a la democracia chilena por la escasez de poderes que tenía el presidente para gobernar, porque uno de los temas de la democracia, bueno, cualquier sistema, pero la democracia es un sistema más flexible, tiene que al mismo tiempo facilitar la gobernabilidad, que es una crisis que estamos profundamente, digamos, hundidos en este momento. Entonces, había esa discusión, mientras que también había cierta discusión de que era un sistema con excesivos poderes presidenciales. Hoy día se le llama hiperpresidencialismo, creo que no me gusta el nombre, pero en fin, es el gran tema a discutir en nuestra época. Y el programa de la Unidad Popular implicaba una Asamblea Nacional, o Asamblea Popular, tenía varios nombres, y finalmente un cambio constitucional radical. Y el cambio y un régimen de transición al socialismo. ¿Qué era el socialismo? Era el socialismo como estaba establecido en los modelos y los paradigmas, pero esos no son democráticos. El marxismo del siglo XX, el marxismo revolucionario, ya sea institucional o directamente revolucionario, pero el marxismo de una intención revolucionaria no es un fenómeno democrático, pero surge también de la sociedad democrática moderna, porque las persuasiones que son directamente democráticas son relativamente pocas y pecan un poco del tema de una cierta beatería política, ¿no? De una cierta beatería política. Todas las formulaciones, las grandes persuasiones, pueden ser democráticas o no, dependiendo si aceptan el espíritu de las reglas del juego. Y es que eso ha sido generalmente la sociedad moderna, la sociedad abierta, que más allá que la sociedad democrática, pero que en el siglo XIX y XX la sociedad democrática, la sociedad abierta, ha tenido ese genio de poder absorber a las persuasiones radicalmente antisistemas y hacerlas parte del sistema, que a su vez cambian el sistema. Esa es como la mecánica fundamental. El marxismo chileno pudo convivir con un sistema democrático, pero llegado al poder estaba condenado porque además creía en eso, era una fe ardiente, a esa transformación que no era una democracia, sino que era a una de las formas del totalitarismo moderno, ciertamente un concepto discutido y que no lo aceptaría nadie de esa época, pero que, en fin, iba a su modelo, y creo que eso está muy claro.
la democracia tiene límites intangibles. Y el tema, vamos a ver, volver de eso, es que si esos límites se traspasan, es la práctica constitucional se va transformando en una práctica antisistema democrático. ¿Cuál es el límite? Es indefinible, por eso yo lo digo intangible, no está claro, no puede estar claro en estas situaciones porque le quitaría flexibilidad al sistema. El marxismo había probado, los partidos marxistas que nacen, son parte de la historia de Chile del siglo XX, muy profundamente, nacen afines las persuasiones antisistema en Chile, de tipo de afán revolucionario, pero básicamente antisistema, no hacían la revolución, vienen de las últimas décadas del XIX. Hay un continuo, y pienso que ese continuo, aunque se apagó en la década de los 80, ha resurgido ahora último, pero eso ya no, va a ser tratado en otras mesas, en otras circunstancias. Pero ese es el problema del tema de 1973. Y en segundo lugar, y yo diría que ese es un tema definido. Ahora, no toda la gente, no toda la mitad del país que se opuso a la unidad popular pensaba naturalmente en estos términos. Esto es una forma intelectual que lo tenemos de una forma conceptual que tenemos que analizarlo. Entran todos los temas de tensiones sociales, las carencias económicas, la inflación, etcétera, el ardor del momento, en el cual había una cierta correlación social, pero no era absoluta. Cualquier análisis electoral nos demuestra eso, incluso con la tremenda revolución electoral que hubo a mediados de la década de los 60, en el cual cambió el sistema de partidos en Chile. Ahora, vamos a la Constitución de 1980. ¿Qué pasa? En primer lugar, los oficiales que hicieron el golpe, yo sé que el régimen, yo acepto el concepto de Carlos Huneeus, que es la mejor definición de la época del régimen militar, es el régimen de Pinochet. Pero el surgimiento es básicamente una concepción de los oficiales que efectuaron el golpe, el levantamiento, la idea de que si van a asumir un papel que ellos no estaban, para el cual no estaban formados y que mentalmente tenían ciertas trabas para efectuarlo, era porque iba a haber un cambio importante y radical en Chile. Y esto alimentado además por la idea de un cambio constitucional más o menos drástico. Jorge Alessandri ha dicho que todo su programa era inicialmente un cambio constitucional para darle más poder al presidente de la República. Y en eso basó una campaña de difusión muy pobre por lo demás, pero que sí fue consistente, yo diría, en un punto, y en este punto fue algo fundamental. O sea, para mí eso resume, digamos, el tema del aspecto tan latinoamericano de la cultura política chilena, a pesar de que en otros sentidos se distinguió por unas ciertas formas institucionales. Cuando en Chile había paz, funcionaban las instituciones de una manera, creo que mejor o más completa que en el resto de América Latina. Y venía la crisis y volvía a suceder lo mismo. Bueno, ese es el tema, el dilema es el cambio radical. Aunque la declaración de los partidos que apoyaron el golpe del 73, solo Sergio Onofre Jarpa habló de que había que superar la Constitución de 1925. Se nombró una Constitución, pero de hecho lo que pasó fue una especie de democracia silenciada. El comité que se llamaba la Comisión Constitucional trabajaba en silencio a un paso cansino que podría haberse demorado 25 años perfectamente. Y eso fue el sistema hasta 1977, cuando se proyectó, no sé si irracionalmente, pero la fuerza llevaba a un régimen militar de largo plazo y que además se convirtió en un régimen semi-institucional y semi-personalista durante el largo del régimen de Pinochet, que es importante para entender algunos aspectos de la Constitución. Pero la crisis, bueno, como todo régimen militar también está al borde siempre, o todo, en la modernidad, todo régimen no democrático no está a la altura de la civilización moderna y está siempre en el peligro
de la fragilidad. Por eso, el apuro constitucional, que está marcado por primera vez en la conciencia con el discurso de Chacarillas del 9 de julio de 1977, tiene que ver primero con una cierta conciencia de crisis de legitimidad y de fragilidad internacional por las circunstancias que se estaban viviendo en el continente, aún antes del peligro de guerra con Argentina, el advenimiento de la administración Carter y consecuencias del caso Letelier. Hay otros elementos, naturalmente, en esto, pero estos fueron como dispositivos, diríamos hoy día con nuestro lenguaje, acelerantes del fenómeno de que había un vacío de poder y un cambio también en el régimen con la disolución de la DINA. De ahí viene el apuro constitucional y la Constitución de 1980 y el juego con el Consejo de Estado que cambió algunos aspectos de la Constitución, o propuso cambios, pero que básicamente proponía, si bien dejaba un parlamento en gran medida nominado, aceleraba una transición a la democracia. Y la Junta decidió, en cambio, el llamar al texto que conocimos, que fue el texto original de la Constitución de 1980, que se plebiscitó el 11 de septiembre del 80. Dos cosas sobre la Constitución. Primero, y aquí tomo una idea que le escuché hace muchos años, y la he vuelto a escuchar y leer algunas cosas a Enrique Barros, que hay como dos constituciones en el año 80. Una que está centrada, no exclusivamente, pero está centrada en todo el articulado transicional, que es básicamente la idea de una democracia postergada y como con fuertes rasgos autoritarios, en el sentido que los rasgos de un régimen autoritario pervivirían después en la plena implementación de la democracia, y que tiene que ver con el aspecto de régimen patrimonial que había adquirido la concepción institucional. Una especie de... no es lo mismo de los regímenes patrimoniales tipo los Somoza, los Trujillo, los Castro, pero dentro de la tradición chilena sí lo fue de alguna manera en este sentido. Y hay otra parte que corresponde al espíritu de las constituciones modernas, con algunos énfasis. El énfasis en la protección de la distinción entre Estado y sociedad, entre Estado y sociedad civil, y entre Estado y sociedad. Yo le llamo sociedad civil económica, podemos hablar del mercado, podemos hablar de la propiedad privada, si se quiere. Me gusta más ese otro, no siempre será más elegante intelectualmente, sociedad civil económica, pero ha sido lo básico de la economía moderna. Con sus bemoles, claro, la concentración en grandes empresas, los sistemas marxistas, que era como el otro ejemplo radical de economía distinta, también tenían concentraciones, o sea, porque desgraciadamente la economía moderna no es una economía de productores libres, sino que tiene que estar, una parte de ella tiene que estar concentrada, organizada, racionalizada, ¿cierto? Y eso, claro, le quita un cierto lustre a la idea de la libertad económica. Bueno, pero eso no es el tema de ahora. Había una fuerte protección a eso, pero no demasiado extraña de las tradiciones constitucionales modernas. Y el otro aspecto era, también lo acentuaba, yo creo ahí positivamente, yo creo que en sentido positivo, en sentido, digamos, bueno, que era necesario, la autodisciplina para las políticas económicas de los gobiernos. Ahí está el poder del Banco Central. Y dejaba, bueno, estas otras instituciones básicas, el Consejo de Seguridad Nacional y el nombramiento de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del Director General de Carabineros, como una forma relativamente autónoma de nombramiento. No así expresamente, pero venía a ser un poco esa situación. Y, por supuesto, todo lo que se resume en el antiguo artículo 8, derogado posteriormente, el artículo 8. Tengo que decir que la discusión sobre, en la democracia moderna, qué es lo que es democrático y qué es lo que no es democrático, pertenece a la esencia de la democracia.
esto es democrático, esto no es democrático. Cuando apareció la izquierda antisistema, muchos de sus, en torno al 1900 en Chile y en los otros países latinoamericanos pasó lo mismo, eran perseguidos, incluso en Estados Unidos, aunque Estados Unidos sabemos, el Partido Comunista Norteamericano nunca fue perseguido, pero en la práctica sí, porque estaban como fuera de la concepción. Después, en el desarrollo político, esto pasó a tener como derechos propios y ser parte del Estado de Derecho. La prohibición de partidos tipo nazio-fascista en Italia es algo que está como internalizado en los sistemas políticos, y es lo mismo que el artículo 8. Incluso a la familia real italiana hasta el año 2000, alrededor del 2000, no se le permitió volver a Italia, cuando las posibilidades de restauración eran 0,1%. En ese sentido, o sea, esto ha sido parte de la democracia moderna. El problema está que una democracia que prohíba unas persuasiones, ya sea culturales o políticas, tiene que prohibir lo que termina prohibiendo incluso la discusión sobre eso. Y así se empieza a pisar y va a ser una práctica democrática más antidemocrática que democrática. Entonces, ese es el tema fundamental, que es del tema de una democracia. Pero en sí mismo, que se discuta no fue un elemento antidemocrático. Le ponía una camisa de fuerza, sí, por supuesto, intolerable a la democracia. Ese es el tema de la constitución de la Constitución del 80, y por cierto, aprobada por un procedimiento que a lo mejor el año 25 no hubiera llamado tanto la atención, el 33 fue prácticamente igual, pero en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina al menos, y por supuesto en Europa, no tenía las características mínimas de un Estado de Derecho, de una legitimidad, requería la legitimidad. Bueno, me quedan pocos minutos, pues sucedieron dos fenómenos. Uno, la convergencia política en Chile, que tiene que ver con una convergencia mundial. En Chile hubo convergencia porque en el mundo hubo un cambio en la cultura política, y esa convergencia permite más presiones internacionales, más la necesidad de legitimar el plebiscito, más una serie de cosas, la polarización y las confrontaciones resumidas bajo el nombre de las protestas, obligó a una transacción en la cual ni el régimen de Pinochet pudo imponer todos sus objetivos, ni tampoco la oposición pudo imponer lo suyo, de la manera que el plebiscito del 88 fue un plebiscito de acuerdo a las reglas del juego constitucionales, y después el del 89 reflejó la negociación entre la oposición y el gobierno en el espíritu de una transacción de un sistema constitucional contemporáneo, delimitando o eliminando muchos de los elementos transicionales que eran ajenos al espíritu de una constitución democrática moderna. Estamos hablando siempre de las constituciones democráticas, entendiendo que democracia es el Estado de Derecho del llamado, yo le llamo un modelo occidental, podría tener varios nombres, pero en fin, creo que todos sabemos más o menos de lo que estoy hablando. Y después, en esta convergencia que se produjo en Chile, reconozco demasiado unánime para la salud del dinamismo democrático, pero en sí también fue un fenómeno extraordinariamente saludable para una época que yo encuentro muy positiva en Chile, cuyos rasgos negativos los veo más bien que asumimos rasgos negativos de la cultura de la modernidad, y que no es un tema chileno, recibimos con mayor fuerza que en otras partes. Por eso quedaría para estudiar de otra manera. Y un largo proceso de cambio de la Constitución del 80, incrementalmente en pequeños puntos, en toda la década del 90, hasta los grandes cambios del año 2005, cuando el presidente Lagos firmó una nueva constitución. Eso se obtuvo y fue poco discutido, más bien hubo oposición a eso. Reconozco, y aquí por lo menos yo me siento también parte de los culpables, de que no se nos ocurrió que en esos momentos se debió haber llamado un plebiscito, haber encontrado un mecanismo con más reformas que eso, naturalmente, con polémica pública, con un debate. Tendría que haber sido, y yo creo que eso le hubiera restado alguna legitimidad a lo que ha sucedido estos últimos 2 años, le hubiera restado alguna fuerza, alguna dinámica que
que iba a tener de todas maneras, pero eso hubiera sido una fuerza. Se nos fue sencillamente el haber profundizado la transformación constitucional. Pero hay algo importante e interesante. En todas las encuestas, la medida en que las encuestas, yo sé que creo que hay un defecto y una enfermedad de la democracia, la importancia exacerbada de las encuestas en la vida ya semanal, ya no anual ni siquiera mensual, sino semanal de las administraciones, que está entrabando otros los factores que entraban digamos, la gobernabilidad del país. No se pueden prohibir las encuestas. Cuando se ha hecho eso antes de las elecciones en algunos países es como ridículo. En Francia se han prohibido siempre la semana, pero las radios, la televisión, las redes de los otros países que han recibido las encuestas de Francia las comunican a los franceses como una ficción que queda allá. O sea, eso no se puede hacer, pero es un tema a conversar. No sé cómo hacer inmune a las poblaciones, a la clase política, a este aspecto dañino, ¿no? La encuesta es una forma de conocer a la sociedad, no estoy diciendo que sea algo dañino, pero han tenido este efecto. Todas mostraban lo mismo, que la gente en general consideraba que la Constitución no era legítima, que se necesitaba una nueva Constitución. Pero como último punto de la agenda, solo sube en momentos de crisis. El evento muy latinoamericano, el 2011, con la primera movimiento por poner a 100 los votos a Asamblea Constituyente, y después con el estallido, con el estallido, en donde incluso los sectores de gobierno lamentaron no haber impulsado el desarrollo de una de los primeros impulsos que hubo en la administración del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso es lo que terminó por delegitimar la Constitución de 1980, pero el tema central y crucial es que nos atendremos o no a la definición moderna de una Constitución, o esperamos a la Constitución como una herramienta de cambio sociopolítico radical, en la cual siempre el horizonte ha sido, como me gusta expresarlo a mí, el resultado de un César o un Stalin, digamos, como las dos fuerzas centrífugas, centrípetas que llevan en esas circunstancias. Y de la Constitución. Yo creo que en términos académicos, en estos últimos 10 años, había una riquísima discusión constitucional, casi excesiva, pero siento que esta discusión constitucional, en la cual la discusión sobre la Constitución de 1980 fue siempre como un punto de partida, no ha entrado mucho al menos en una inteligencia, en una clase culta en Chile. Ha entrado poco, ha sido un elemento que ha quedado un poco aislado en clase política, en la inteligencia o clase intelectual. No se ha ampliado mucho. Todo este proceso, por temas de la pandemia, por temas que fue una respuesta, creo que atinada a la crisis de octubre del 19, me refiero al acuerdo del 15 de noviembre, sin embargo, en las circunstancias no ha permitido una discusión sazonada, que no digo que toda la población esté pensando en los artículos, etcétera, lo que esté, eso no se da nunca, pero sí un poco más amplio, con un radio un poco más extenso de lo que ha habido en estos momentos. Pero quisiera reafirmar que la tradición constitucional chilena, en lo esencial, desde la Constitución de 1828 en adelante, no se ha apartado demasiado o nada, muchas veces, otras veces ha asumido elementos como más o menos de vanguardia, aceptados de la tradición constitucional moderna de las democracias como Estado de Derecho, como sociedad abierta. Eso es, creo, estoy terminando ya mis 30 minutos de Juan Pablo, así que hasta aquí llego yo. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando A., por ajustarse al tiempo y por mostrarnos
esta primera aproximación en tan pocos minutos que da cuenta de la intencionalidad con la que hemos podido percibir el proceso de 1980. Le doy la palabra a don Manuel Antonio Garretón para sus 30 minutos. Y les recuerdo a todos los participantes que me pueden ir haciendo llegar directamente a través del chat no es necesario que planteen las preguntas, pero pueden sí pedir la palabra, cosa que al final tengamos 30 minutos de diálogo con los expositores y por lo tanto saber quiénes están pidiendo la palabra. Así que, don Manuel Antonio, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a Monseñor Silva, a ustedes dos que han estado funcionando como los animadores y personas anclas de estas reuniones. Muchas gracias a Carlos Minami también por la presentación. Yo tenía pensado referirme fundamentalmente, un poco a diferencia de la versión más propia de quizás de un historiador que ha hecho Joaquín, al Chile bajo la Constitución de los 80, más que a la Constitución de los 80, o del 80, digamos, propiamente tal. Y también pensaba, puesto que me tocó hablar de Chile bajo la Constitución del 25, pensaba referirlo fundamentalmente al momento, a la época de la dictadura militar, pero visto que el mismo Joaquín se ha extendido sobre consideraciones posteriores, digamos, que son, tengo entendido, básicamente de la sesión que viene, que es la transición. En fin, también voy a tratar de, si me alcanza el tiempo, de decir algo al respecto. La Constitución de los 80 no se puede entender si no es bajo el fenómeno de la dictadura militar en Chile. Y esa dictadura militar no se puede entender si uno no se ubica en la época donde en América Latina se producen un tipo de dictadura nueva, diferente al militarismo clásico, de intervención de cualquier sector militar, aliado a veces civiles, o contra otro sector militar, donde no hay, digamos, ninguna intención de transformación de la sociedad propiamente tal, sino de arbitrajes de relaciones de poder entre uno y otro sector. Ese es el militarismo clásico en América Latina. Las dictaduras llamadas del Cono Sur, o el nuevo autoritarismo, o como se le quiera llamar, que comienzan con la dictadura brasilera del año 64, se continúan con la Argentina, a cierto modo, Onganía del 66, y con la chilena y uruguaya del 73, y la Argentina posteriormente del 76, y que de alguna manera tienen elementos que están presentes en otras dictaduras más clásicas, como podría ser en un cierto momento la dictadura boliviana, en un cierto momento de la dictadura peruana. En fin, se caracterizan básicamente, con la excepción, por lo que voy a decir, de la peruana, quizás se caracterizan por ser dictaduras que tienen dos grandes dimensiones. La dimensión reactiva, es decir, son contra los procesos de movilización, los proyectos desarrollistas, populistas, revolucionarios, en cualquiera su fórmula, que existían en América Latina en los 60, y son también, tienen una dimensión fundacional o refundacional, que se puede definir en términos genéricos como un intento de recomposición capitalista amenazada por procesos desarrollistas, populistas, o vista así por los sectores que dirigen estas dictaduras, y de engarzamiento
de estas economías en el marco capitalista mundial. Y son dictaduras, todas ellas, que no se pueden entender sin el apoyo muy radical de no solo financiero, logístico, político, intelectual de los Estados Unidos, de los gobiernos de los Estados Unidos. Bajo lo que se llamó en aquella época la ideología de seguridad nacional, no hay tiempo mucho para referirse a esto, pero muy importante tener en cuenta eso. Y en el caso chileno, la dictadura forma, digamos, la dictadura militar chilena tiene sus raíces en el proceso que analizamos la vez anterior de la vía chilena al socialismo, donde el mundo de la derecha, los sectores dominantes de la economía y de la sociedad, con el apoyo norteamericano desde el inicio, desde el mismo momento de la instalación del gobierno de la Unidad Popular, e incluso antes, cuando se percibía la posibilidad que Allende fuera elegido, se plantearon el tema de a la Nixon, hay que to get rid of this bastard, hay que deshacerse de este bastardo. Bastardo, en Chile se usa otra expresión en vez de bastardo. Entonces, hay que deshacerse de este es el presidente que de alguna modo da la orden. Y lo hace también en conversaciones con uno de los principales, sin duda, dirigentes y líderes de del capitalismo chileno y de las clases dominantes, que es el dueño del Mercurio, Agustín Edwards, que precisamente va a Estados Unidos a plantear la necesidad de que se termine con Allende. Entonces, desde el primer momento allí hay este intento. Se usan, yo lo expliqué la vez anterior, muy distintas estrategias, tácticas, etc. El gran problema que tenía esta reacción del mundo de derecha, económica, social y política contra el gobierno de la Unidad Popular era vamos a decirlo de una cierta manera, para ir rápido, la neutralidad frente al proceso de la Unidad Popular inicial, de las Fuerzas Armadas y de la democracia cristiana, es decir, del centro político. De modo que estábamos enfrentados al mundo que quería transformar y superar el capitalismo chileno, que era el mundo de la Unidad Popular, tanto el mundo político como el mundo social, y el mundo de la derecha que quería defender el capitalismo y por lo tanto impedir a toda costa las reformas que planteaba el gobierno de la Unidad Popular. Pero para eso tenía un problema, y es que existía legitimidad democrática. Y esa legitimidad democrática involucraba a las Fuerzas Armadas y a la democracia cristiana. Todo el esfuerzo de la derecha y de la oposición a Allende va a ser precisamente buscar romper la legitimidad de la democracia, arrastrando a las Fuerzas Armadas y a la democracia en el proyecto de derrocamiento que está desde el primer momento que la Unidad Popular triunfa, está desde el primer momento como estrategia de la derecha, solo que no es viable precisamente por esta neutralidad de Fuerzas Armadas y de la democracia cristiana. No vamos a analizar el proceso en digamos, de esos 3 años, pero sí, digamos que el golpe militar, el que se expresa, que se inicia, yo creo en un acto fundante
de lo que es la sociedad chilena actual, que es el bombardeo de la moneda. El bombardeo y asesinato, lo sabemos, asesinato en términos legales sería homicidio eventual o doloso, homicidio frustrado, si ustedes quieren, pero que lleva al suicidio del presidente Allende. Y digo desde ya, y es mi más íntima convicción, mientras el país no haga como país, y el proceso constituyente ofrece esa posibilidad, un acto simbólico de rechazo y condena a lo que fue el golpe militar, puesto que no hubo juicios a los que bombardearon la moneda. El golpe militar quedó impune en Chile. Otra cosa es que la violación de derechos humanos no haya quedado totalmente impune, que hayan habido avances importantes, aunque no ha habido elementos de impunidad también, sin duda. Pero lo que quedó impune enteramente fue el crimen histórico más grande que había en la historia de Chile, que es la destrucción de la república y de la democracia de un país. Hay que entender este elemento central para después entender la importancia que tiene, la importancia simbólica que tiene la Constitución del 80. ¿Y por qué razón un 80% dijo que había que terminar con él? ¿Y por qué razón también se equivocaron quienes no plantearon una transformación, una reforma radical, es decir, una superación de la Constitución del 80, sino solo reformas a ella? Reformas muy importantes que hicieron avanzar al país, pero que lo dejaron entrampado en el símbolo del golpe militar, que ya dejó de ser, por la razón que voy a explicar, el bombardeo de la moneda y pasó a ser la Constitución del 80. La Constitución del 80 es la institucionalización, la institucionalidad del bombardeo de la moneda, del asesinato, suicidio de Allende, de la destrucción de la democracia en Chile. Es la proyección institucional del mayor crimen histórico que había en Chile. Después, probablemente, o junto con lo que ocurrió con la destrucción del mundo mapuche y el sometimiento. Entonces, dicho esto, lo que hay que señalar es que en el momento del golpe militar, lo que tenemos son fuerzas armadas que han sido arrastradas a en una crisis, sin duda, de todas las instituciones del país, porque se trataba de deslegitimarla, por lo tanto, la incapacidad de las instituciones de resolver el conflicto central. Y el involucramiento de las Fuerzas Armadas con uno de los sectores, con uno de los polos que proponía, en este caso, la solución del derrocamiento de Allende, deja ante la ausencia de instituciones que resolvieran este gran conflicto, gana el que tiene la fuerza física. Y el que tenía la fuerza física era el mundo de la oposición política y económica de la derecha. Y lo hace a través de las Fuerzas Armadas que habían tenido en Chile, como expliqué la vez anterior, no tengo tiempo de hacerlo ahora, una cierta trayectoria diferente a otras Fuerzas Armadas que intervenían permanentemente en política.
Y estas Fuerzas Armadas entonces, quizás, entre otras cosas, porque no habían intervenido en política, tenían lo que se llama en la jerga más académica, consenso de término. Es decir, un acuerdo en terminar con esto, puesto que habían sido involucrados en un holopolo. Ese no se acuerdo. Pero no tenían proyecto propiamente tal, salvo lo que sabían hacer los militares, que era matar, reprimir, y que no lo habían hecho por la naturaleza del sistema político chileno. Pero en ese momento, lo que saben hacer es eso. Y entonces, eso significa que la dimensión propiamente reactiva que adquiere caracteres de represión física, y no voy a repetir lo que todos saben, los horrorosos crímenes que, salvo por cantidad, no tienen ninguna diferencia con los del Holocausto, salvo, por supuesto, en la dimensión de cantidad, pero no tienen ninguna diferencia. Los horrorosos crímenes cometidos en esa época es lo que los militares sabían hacer. Y por otro lado, tratar de terminar también con lo que habían sido inmediatamente las reformas que aparecían más salientes, por ejemplo, la construcción del área social de la economía, y eso significaba, como no tenían idea de qué hacer con la economía, bueno, devolverle las fábricas y las empresas a los dueños a los dueños que habían sido expropiados, confiscados, intervenidos durante el gobierno de la Unidad Popular. Pero no hay un proyecto propiamente tal de qué hacer con el país. Y eso se va a revelar en que van a haber, en dos aspectos, si ustedes quieren. Uno, en que inicialmente en la conducción del gobierno van a haber sectores muy distintos. Todos del mundo ideológico de la derecha, si ustedes quieren. Pero habían, por ejemplo, en la conducción económica, había gente que había sido, y a mi juicio, muy maltratada por la Unidad Popular, demócratas cristianos, que después tendrán digamos, figuración importante en el periodo democrático posterior. Entonces, había todo un mundo, había sectores del mundo de los Chicago, por supuesto. Pero no tenían la hegemonía. Había gente que representaba la industrialización sustitutiva de importaciones, el modelo clásico en Chile, y que por lo tanto se oponían a medidas como podía plantearlas la gente de Chicago. Entonces, no había todavía un modelo, salvo la claridad en que había que terminar con la izquierda y había que terminar con todo lo que había sido el proceso de democratización social que en Chile había ocurrido. Y para eso, entonces, lo más simple era las puras armas destructivas. En el año 75 se produce una crisis económica importante que tiene que ser enfrentada de acuerdo a ciertos sectores que van a adquirir predominio a través del tratamiento de shock. Y ese tratamiento de shock es dos cosas. Es a la vez solución tecnocrática de acuerdo a ciertos principios económicos de una coyuntura, pero es también el inicio de un modelo de largo plazo que se va a consolidar fundamentalmente en términos de la constitución de un núcleo hegemónico en la cúpula del Estado, cosa que no lograron hacer casi ninguna de las otras
dictaduras militares. Uno, la dictadura, digamos, el mando personalizado de Pinochet, y por otro lado, que, digamos, dirigía a través de personas muy cercanas a él el proceso represivo en Chile, y el grupo de los Chicago Boys. Es decir, un grupo tecnócrata, gente que venía del mundo académico, que rápidamente va a establecer contactos con el mundo económico, que había venido preparando un proyecto que se llamaba, digamos, el ladrillo, al cual Alejandro San Francisco aludió la vez anterior, pero que no se había podido aplicar. En cambio, en el momento del tratamiento de shock, este grupo le ofrece a un poder militar con todo el poder físico y destructivo en su mano, pero sin tener ninguna idea de qué hacer, salvo matar y reprimir, le ofrece, uno, lo que nosotros hacemos es una solución de crisis, pero también de largo plazo. Dos, lo que nosotros hacemos es ciencia. Y por lo tanto está por encima de todos los intereses, incluso los intereses de los capitalistas antiguados. Tres, lo que nosotros hacemos es resolverle el problema del aislamiento político mundial a través de la inserción en la economía mundial. Y ese paquete para un poder personalizado que no sabe qué hacer, salvo que quiere mantenerse en el poder a cualquier costo, es un caramelo. Y por supuesto lo compra. Y todo el periodo que va del 75 al 82, desde el punto de vista de los sectores dominantes, puede ser entendido en términos de las relaciones entre Pinochet y los Chicago. Pero aquí falta, en ese proceso, falta la legitimación interna. Porque durante los 2-3 primeros años usted no necesita legitimidad. Usted no busca legitimidad. Está solo la represión y el uso del poder directo. Pero pasado el tiempo, ¿cómo explica seguir manteniendo la represión? ¿Le va a seguir echando la culpa a los comunistas que tenían destruido el país? Y cuando, como bien señalaba Joaquín, empiezan a haber presiones de fuera, desde el caso de Estados Unidos, con el cambio de gobierno del presidente Carter, y empieza a haber una conciencia mundial de la violación de derechos humanos en Chile. Entonces, ¿cómo asegurar el problema de poder seguir gobernando, poder seguir haciendo exactamente lo que se quiere, pero al mismo tiempo no enfrentar la ilegitimidad que tiene ante el mundo, ante la Iglesia Católica, actor fundamental en este plano, en un país en aquella época a 90 o 80% católico? Entonces, tiene que resolver ese problema. Ya habían habido algunos intelectuales o intelectualoides, digamos, ideólogos como Jaime Guzmán, por ejemplo, que habían, y esa era la otra cosa que se me había olvidado mencionar, que habían intentado dar una cierta legitimación ideológica, más allá del puro ejercicio del poder físico y destructivo. Y más allá, todavía, porque no había, de lo que sería la legitimación por la vía de hacer cosas que en lo económico pudiera satisfacer las necesidades de la gente, y entonces fueran legitimando al régimen, una legitimidad, digamos, económica.
Guzmán plantea desde su perspectiva, el autor principal de la Declaración de Principios de marzo del 74, pero que no tuvieron ninguna importancia. Probablemente los militares no la leyeron, porque si lo hubieran leído no habrían entendido de qué se trataba por el lenguaje. Estamos hablando de los militares más incultos que había en América Latina. Y que solo tenían como conocimiento su vinculación con Estados Unidos a través de las escuelas de seguridad nacional de aquella época. Entonces, el problema es realizar el proyecto. La realización del proyecto se va a hacer durante el 75 al 82 a través de lo que se llamó las modernizaciones, que significó básicamente un proceso de privatización de todos los servicios, de reducción de la capacidad del Estado y de mercantilización de toda la vida de la sociedad, partiendo por las pensiones, el famoso plan de Piñera, que además se vinculaba, de José Piñera, que además se vinculaba con un proceso de acumulación importante, la municipalización, la descentralización, todo ello con dos criterios: el criterio militar de control y el criterio económico de Estado mínimo y máxima mercantilización de la vida. Y esto tiene su momento culminante en el año 80. Estos procesos de reforma, que después se le llamó, también se le llamaba en aquella época, se hablaba de neoconservantismo, después se habló de reformas neoliberales. Aquí hay un punto que es crucial a señalar. Chile es la única de estas dictaduras. Todas comparten el aspecto represivo, sin duda. Pero es la única que logró transformar un orden económico-social. Generar otro que afecta la vida diaria, cotidiana de la gente. Si usted le pregunta a la gente en Brasil, en Argentina, en Uruguay, sus vidas no están afectadas por la dictadura militar, excepto, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con represión, violación de derechos humanos, etc. Pero no sus vidas cotidianas, salvo, digo, las víctimas y los cercanos a las víctimas. En cambio, en el caso chileno, no hay nada que no pase por lo que hizo la dictadura, nada. Aunque se haya hecho reformas posteriores y se haya mejorado la situación, pero tome la salud, tome la educación, tome las pensiones, tome la administración de los suelos, tome la administración de las aguas, tome cualquier cosa que usted quiera señalar. Todas. ¿Para qué decir? Las desigualdades fundamentales, todas están atravesadas por el proyecto de la dictadura, que logró instalar una nueva sociedad. En ese sentido, digamos, y es interesante señalar, para adelantar un punto, es que esto no tiene nada de modernizador. Hay una sola cosa en la cual la dictadura fue modernizadora. Todo el resto fue desmodernización, que fue la modernización financiera. No hay en ningún otro aspecto de la vida social y cultural y económica modernización. Y además, es importante señalar al respecto, se trata, si uno compara los 17 años previos a la dictadura con los 17 años posteriores a la dictadura, tomo los 17 porque 17 años duró la dictadura, se trata del periodo de menor crecimiento económico en la historia de Chile, tomando esos tres periodos,
y hay que leer las cosas de Ricardo French Davis al respecto, que está todo documentado, se trata del periodo en que hay mayor desigualdad y pobreza en la historia de Chile. Se llega a los años en que va a comenzar la transición con un 50% de pobreza. Todo el resto mentira. Que fue 30, que era 30 o que era 40. Por lo menos 50%. Bueno, pero este proyecto requería en algún momento definirse en torno a un cierto entorno internacional que reclamaba transición en términos de la dictadura, requería también resolver un problema interno, porque pasados 6, 7 años empiezan los distintos grupos a preguntarse, bueno, ¿y qué viene después? ¿Y qué va a pasar cuando esto termine? Los distintos grupos que están en el poder. Entonces, para ello, era necesario ir más allá solo de las reformas sectoriales del conjunto de la sociedad. Era necesario darse un marco político que, por supuesto, la declaración de principios de la Junta de Gobierno no servía para nada. Era necesario hacer una constitución. Y Joaquín ha señalado que habían habido distintas comisiones, etcétera, pero llega un momento en que cuando presenta la comisión, el Consejo de Defensa, el Consejo del Estado, que había nombrado Pinochet y que presidía Jorge Alessandri, presentan la propuesta de nueva constitución, a Pinochet no le gusta. En términos estrictos, y este es el elemento de poder personalizado, Pinochet no quería institucionalización. Porque las institucionalizaciones significan, por supuesto, cristalización del poder que tengo, pero también limitación. Puede ser muy poca limitación, pero al menos no puedo hacer cualquier cosa. Y el caso más claro es que sobre el tema represivo, por ejemplo, usted tenía que podía hacer lo que quería, sacar a la gente de la casa a la hora que quisiera, sin ninguna orden, etcétera, usar todos los sistemas DINAS, CNI, etcétera. Pero si usted hace una constitución, al menos tiene que decir que tendrá que ser firmada por el ministro del Interior, que por supuesto pasa a ser un cómplice más de la represión. Pero tiene que hacerlo. Entonces esa institucionalización limita el poder. Y por eso Pinochet no quería. En cambio había otros sectores de las Fuerzas Armadas que sí querían, pero sobre todo algunos sectores civiles, que veían que la personalización del poder podía tener un problema. Profesor, perdón. Sí. Estamos en el tiempo. Úrala. Yo les voy a dar ahora, si quieren, 5 minutos a cada uno para que puedan redondear. Y no, pero déjeme terminar con esto. Entonces. Ok. Si me permite, por favor, y si Joaquín me permite. Entonces, eso significó que era necesario hacer una modernización o institucionalización más global, que era la Constitución. Y en la Constitución, que se implanta, se impone con un sistema totalmente fraudulento de plebiscito, lo que se hace es 2 constituciones, no en el sentido que señalaba Joaquín, en el sentido, una constitución que signifique directamente la proyección del poder tal cual se constituyó en 1973. Y otra, el proyecto del futuro, o sea, una constitución que apunte a, una vez realizada y madurada, como se decía en aquella época, todas las transformaciones económicas y sociales, una constitución que significa fundamentalmente pasar desde una dictadura militar pura a un régimen autoritario civil con poder de veto militar.
Eso es la Constitución del 80. Y el problema es cómo resuelve el paso de una a otra, suponiendo que lo que se trata básicamente es de mantener, uno, el poder personal de Pinochet, y dos, las transformaciones que se han realizado. Entonces, el paso de uno a otra, donde Pinochet sería, que es básicamente el plebiscito, es una fórmula de apariencia democrática, que es el plebiscito. Y entonces, donde de lo que se trata, que ese plebiscito solo pueda votar cierto sector de la población, A, B, que el candidato, haya un solo candidato que sea Pinochet. Y entonces el problema de esta constitución es que, de alguna manera, en el año 82 hay una crisis del proyecto económico social, se trata de un régimen que pasa a administrar la crisis, y el gran tema entonces para la oposición, que no he tenido tiempo de hablar de ella, es cómo transforma una constitución que hace pasar de una dictadura militar a un régimen autoritario civil con poder de veto militar, cómo la puede transformar un mecanismo, no en una nueva constitución, pero un mecanismo que desencadene un proceso de transición. Y esa es la tarea que va a hacer la oposición, habiendo fallado, por razones que no tenemos tiempo para analizar, en muchas distintas otras alternativas que se había planteado, no le queda otra de alguna manera que buscar una cierta unidad y movilizar a la sociedad para que convierta ese mecanismo que hemos señalado, que era claramente de mantención del régimen, ya no solo no militar, sino régimen autoritario, mantención del régimen y mantención de un modelo económico social, transformarlo en un proceso de transición a la democracia. Y esa fue la tarea de la oposición y de, digamos, el resultado del plebiscito de 1980, que dejó pendiente el problema el problema de completar que el régimen fuera estrictamente democrático, que no lo fue, y dos, superar el modelo económico-social. Y esas son las dos grandes tareas que tiene la Constitución, el proceso constituyente actual.